Ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece más esperanza. Un saludo para todos. Me encontraba disfrutando de los personajes extraordinarios de la Galería de la Fe. Para mí es un privilegio el poderme unirme a ustedes a esta linda jornada de más esperanza, específicamente en lo que será a considerar la lección número 3. Esta lección lleva como título Fe dinámica. ¿Cómo impacta nuestra fe o nuestra confianza en Dios la fe dinámica? ¿Cómo responde nuestra fe a nuestros errores? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Es una estática? ¿Es una perezosa? ¿Es una que se activa en los momentos de dificultad? ¿Es una que va gradualmente fortaleciéndose? ¿Cómo la defines tú? ¿De qué manera te relacionas con la confianza que has puesto en el Dios que estás conociendo o que estarás comenzando a conocer? A continuación, en la lección número 3, estaremos respondiendo a cómo nuestra vida diaria se relaciona con nuestra vida espiritual y de qué manera nosotros respondemos a las acciones diarias de la vida, ya sean decisiones correctas, decisiones equivocadas, errores que cometamos, decisiones certeras. Todo esto y mucho más estaremos considerando entre los personajes que también como nosotros participaron de esta experiencia en lo personal. Así es que, sin que les quite yo más tiempo, les deseo que en esta lección ustedes puedan descubrir cuál es el mensaje que Dios tiene para cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si antes de iniciar esta linda jornada tenemos una palabra de oración para que el Señor les dirija en el estudio de la palabra del Señor? Y cuando ustedes concluyan, si todavía estoy aquí, estaré más que presto a continuar mi reflexión con ustedes acerca de lo que precisamente estaba meditando en la palabra antes de encontrarme con ustedes. Tengamos una palabra de oración. Querido Padre, mientras mis hermanos, junto con sus amigos, abren tu palabra, yo deseo que en ella encuentren la dirección, la bendición y la guía de tu Santo Espíritu para ellos. Que al atesorarla, la internalicen, la pongan en práctica y les sea a ellos y a sus amigos de grande bendición. Guíalos en esta jornada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ya concluyeron? Me alegra que hayan tenido una experiencia extraordinaria y que hayan aprendido acerca de la fe dinámica. Noten esto, mientras ustedes estudiaban, yo seguía en mi reflexión. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, el versículo 33 y 34 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y así la palabra del Señor da un
sinnúmero de eventos nos da a conocer de cómo estos hombres que pusieron su confianza en Dios podían enfrentar cualquier desafío con la seguridad de que Dios estaba con ellos. Pero la gran pregunta es, ¿cometieron algún error? ¿Se equivocaron en algún momento? ¿Cómo respondía la fe de ellos en medio de las dificultades? ¿O cómo manejaban sus emociones cuando se equivocaban? ¿De qué manera esto nos afecta a nosotros? Hay varias preguntas para reflexionar, como por ejemplo, ¿cómo manejamos nuestras emociones cuando estamos frente a una injusticia? Número 2, ¿de qué manera respondemos a las equivocaciones o errores de los demás cuando es contra nosotros? Y número 3, posiblemente una muy trascendental que pocas veces nos hacemos. ¿Cuál es nuestro proceder cuando sabemos que hemos actuado mal y somos la causa del dolor de los demás? Consideremos pues a dos personajes que no necesariamente están establecidos allí en ese capítulo extraordinario de la Galería de la Fe. Dos de los discípulos de Jesús, uno llamado Pedro, el otro llamado Judas, tuvieron la extraordinaria oportunidad de caminar con Jesús y de aprender de sus enseñanzas. Pero, ¿cómo esto se dio a conocer? ¿Cómo esta fe dinámica se dio a conocer en ellos? En uno, por ejemplo, Pedro, Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34, dice la palabra del Señor. Y dijo Jesús: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me has conocido. La palabra del Señor añade en los versículos 54 al 62 de esta manera, que cuando Pedro, y prefiero que ustedes lo consideren más adelante, mientras Pedro se movió entre la muchedumbre, fue reconocido seguramente por ser un imitador o por tener la semejanza de su maestro. Y cuando las personas que le vieron se dieron cuenta de quién era, comenzaron a preguntarle: ¿te conocemos? ¿Tú andas con él? Y Pedro comenzó a referir en forma de negación de que él no sabía de qué ellos hablaban. E incluso juramentó o declaró juramento de que no había visto ni conocido al Señor. Lo interesante de esto es que exactamente como Jesús se lo había prometido, el gallo cantó cuando él lo hubo negado. La palabra del Señor en el versículo 62 da a conocer cómo la fe de Pedro respondió a su equivocación. El versículo 62 dice lo siguiente: y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Pedro experimentó el arrepentimiento. Arrepentimiento no es otra cosa que sentir el dolor por el pecado. Hay un cambio de mente. Y ese cambio de mente provoca un cambio de dirección. Esto está precedido por la convicción del Espíritu, que es el que nos convence a nosotros de que hemos actuado mal, de que nos hemos equivocado. Y luego nos invita a que nosotros confesemos, y esta confesión nos lleva a una vida de entrega y de conversión a nuestro Dios. Ahora, noten el segundo ejemplo.
les dije que les comentaría acerca de Lucas. Les dije que les comentaría, acerca de Judas. El capítulo 27 del libro de Mateo, dice la palabra del Señor. Mateo, capítulo número 27, los versículos 1 al 5. Dice así: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Lo llevaron atado, lo entregaron a Poncio Pilato. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió con remordimiento las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y la palabra del Señor concluye describiendo una de las escenas más tristes, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Qué triste. Remordimiento, insatisfacción por que el mal que él quería hacer no salió bien. Remordimiento. Sentirse apenado porque las cosas no salieron como él las había planeado. Remordimiento. Dolor, no por los hechos, sino por las consecuencias. Esto en lo personal es muy doloroso, pues en nuestra propia familia vivimos los estragos del remordimiento. Hace unos años atrás recibí la triste llamada de mi madre, que me dejó saber que un familiar muy cercano a nosotros, por las insatisfacciones de la vida, porque las cosas no salían como él las había planeado, pensando que el camino de la bendición no era una opción para él, decidió tomar la senda del remordimiento. Mi querido amigo, es que hay solo dos caminos en los cuales podemos andar. O vivimos para arrepentirnos, o nos entregamos completamente al remordimiento. Recuerdo que, apesadumbrado porque las cosas no le salían como él las había planeado, un día de madrugada, mientras su esposa salía a hacer las tareas del día, él se levantó, se fue a la parte del patio de la casa y tomó una escalera, tomó también una soga, se subió a un árbol, amarró la soga y se quitó la vida. ¿Cuántos han tomado esta decisión? ¿Cuántos, por las insatisfacciones, han tomado esta opción? ¿Cuál es el camino de la bendición? Solamente hay dos opciones. O vivimos para arrepentirnos, o vivimos para estar en constante remordimiento. Los hombres de los cuales meditaba no eran completamente perfectos. La palabra nos habla acerca de Moisés, también menciona de Sansón y de Jacob, el que vio aquella tremenda escalera. Pero si
si hubo un gran denominador en ellos, es que conocían el camino de la bendición que solo se obtiene a través del arrepentimiento. ¿De qué te estoy hablando? De que tu fe necesita tener claro de que en esta jornada no estamos exentos de cometer algún error. Pero tenemos la buena noticia de que el arrepentimiento está accesible de parte de Dios para con nosotros. Mira, hay una diferencia entre ambos para que la puedas notar en tu propia jornada. El arrepentimiento siempre implicará reconocimiento por la acción mala, mientras que en el remordimiento habrá alguien que la justifique. En el arrepentimiento siempre se experimentará el dolor por el pecado, mientras en el remordimiento habrá solamente dolor por las consecuencias. En el arrepentimiento habrá confesión, mientras que en el remordimiento habrá negación por la acción cometida. En el arrepentimiento habrá restitución, tu deseo por hacerle bien o devolverle el bien a aquella persona que hiciste mal. Es decir, si le tomaste $5 sin haberlos pedido prestado, cuando eliges el camino del arrepentimiento, no solamente lo vas a confesar, vas a sentir el dolor de haber tomado lo ajeno, sino que luego de haber entendido que tomaste una acción mal, vas a devolver esos $5. Versus el camino del remordimiento, que lo lleva a la condenación y a no querer devolver nada. Ahí concluye las diferencias de ambas. Porque el que termina en el camino de la condenación o el que elige el camino de la condenación, como Judas, termina destruyendo su propia vida. Y tristemente, la de los seres queridos que más cercanos tienen a su lado. La buena noticia para el que elige el camino de la bendición es que la jornada continúa. La fe se pone en acción, se restituye, se confiesa, se reconoce. Y luego, la buena noticia, eres alcanzado por la misericordia. No es otra cosa que el no recibir el castigo merecido por la equivocación. Y la misericordia trae consigo la gracia, el misterio de la gracia de Dios. Recibir el don de lo inesperado del amor de Dios, que tiene un nombre, se llama perdón. ¿Cómo está tu fe? ¿Está activa? ¿Se ha detenido? Si eliges el camino de la bendición, siempre habrá una experiencia renovadora en ti. Si no lo eliges, el camino del remordimiento te espera con una placa que lleva tu nombre en un cementerio más cercano, o en un hospital, o quién sabe, en alguna cárcel. Todo depende de lo que elijas tú. Hay más esperanza para ti. Elige bien. Elige a Jesús.